Hola, nuevamente un gusto saludarlos, esperando todo esté yendo bien. Hoy vamos a realizar una base de datos, pero siempre en la nube. Solo que anteriormente utilizamos SQL Azure para crear un servicio de base de datos. Pero esta vez vamos a ver otra manera, creando una máquina virtual, porque podemos instanciar un servidor. De hecho, tenemos diferentes imágenes o plantillas de servidores donde podemos utilizar una combinación de sistema operativo con SQL Server. Podríamos instanciar un Windows Server con SQL Server 2012, 2016, 2019, o podríamos instanciar un servidor de Linux con pues SQL Server. Entonces, pues solo tenemos nada más que elegir el sistema operativo y la versión de SQL que queremos para crear una máquina virtual, y a partir de esa máquina virtual, pues hacer nuestra configuración de bases de datos necesarias, y también vamos a ver cómo conectarnos de manera remota a esa máquina virtual y también al SQL Server dentro de esa máquina virtual. Entonces, nuevamente voy a pedirle a alguien ahí que comparta su pantalla, que nos lleve a su SQL Azure. Tengan en cuenta que esta versión académica que estamos utilizando para pruebas nos da el beneficio de $100, pero nada más. Entonces, pues es cuestión de aprovecharlos antes de que nos quedemos sin ese saldo. Así que, pues alguien que nos ayude ahí a compartir la pantalla. Voy a habilitar aquí también. Listo. Alguien ahí que se haga la campaña de compartir su pantalla y que pues se loguee al SQL Azure. Bueno, en este caso a Azure, no al SQL, porque ese ya lo configuramos el día anterior. De hecho, para reducir el cobro, el gasto, pues vamos a borrar también nuestro servidor de SQL Azure. Entonces decía que si te haces la campaña de ir ahí al menú, al botoncito de las linitas, y en este caso, esta vez vamos a elegir máquinas virtuales. Una máquina virtual es prácticamente un servidor que vamos a instanciar en algún data center de Microsoft. Cuando estemos eligiendo o creando la máquina virtual, vamos a poder elegir el, el sistema operativo y las aplicaciones que pueden tener ya incluidas. Entonces vamos a darle clic en el botón de agregar máquina virtual. Dentro de las opciones, pues grupo de recursos, pues ya hemos configurado anteriormente un grupo de recursos, solo tendríamos que elegir el mismo grupo. Nombre de la máquina virtual, pues designemos un nombre de máquina. Aquí hay que ser originales porque los nombres de máquinas se vuelven públicos. Entonces, bueno, de hecho el nombre que ponemos aquí no es el nombre público, pero pues sí tiene que ser original para que no exista ya alguien que haya creado un servidor con el mismo nombre. Región lo vamos a dejar en el este de Estados Unidos. Opciones de disponibilidad. Esto de disponibilidad es la posibilidad de configurar que nuestro servidor se replique en otras partes del mundo, aparte del data center donde lo estamos poniendo, con el propósito de tener redundancia, de tener tolerancia de fallos. Pero atención, si agregamos esto, pues el problema es que pues también nos va a cobrar por ese servicio de replicación que le agreguemos. Entonces vamos a ir a la parte de imágenes. En cuanto a la parte de imágenes, van a encontrar allí que hay diferentes versiones de sistema operativo que podemos usar.
podemos hacer clic en ver todas las imágenes para ir a cargar la galería de imágenes. Necesitamos algo con SQL Server, entonces en la parte de arriba, en el filtro, le podríamos poner SQL Server, a ver qué encontramos. Tenemos un Firebird con SQL Server, Scalark con SQL Server. Dependiendo de también la versión o la suscripción de Azure a la que tenemos derecho, pues nos va a permitir algunas máquinas virtuales y otras no. Por ejemplo, ahí también hay opciones gratuitas, miren. DB Cloud Beam for SQL Server. Yo estoy buscando aquí en realidad la más sencilla. Esas de allí de 2016 se ven interesantes, pero el Vulnerability Assessment nos puede costar más recurso. Ese que tenés sobre el que estás, el problema es que es SQL Server Analysis Service. No es el motor de base de datos, sino solo es el Analysis Service. Pero si bajas un poquitín debería de estar el motor, ¿no? ¿Cargar más? Hay una que creo que es Free es SQL Server License, pero es el Developer 2017, y que está bien. Pero en eso no hay problema porque pues realmente lo vamos a usar para pruebas. Cuando se tratara ya para una empresa, sí no debería de utilizarse una versión developer. Pero para nosotros, para nuestras pruebas, sí podría ser. Interesante que miren, ya está SQL Server 2019 sobre Ubuntu. Ese está interesante, SQL Server 2019 sobre Windows Server 2019. Por el momento ese es el que me parece. Creo que ese de Windows Server 2019 sobre Windows Server 2019 es el que creo que debemos de elegir. Elijamos ese. Y hay diferentes opciones. Si lo quieren con un Windows Server, Web Server, estándar, Enterprise. Aquí podríamos usar un estándar. Justamente eso, ¿cuál será la diferencia entre esto, generación 1? Dice que el de arriba solo tiene el Database Engine. El de abajo pareciera que sí está completo. Elijamos ese de abajo. Luego de elegir la máquina virtual, pues entonces viene la parte de tamaño. Dentro de los tamaños, obviamente de acuerdo al... El tamaño se refiere a cuántos procesadores, cuánta memoria le vamos a asignar. Supongo yo que ese es el más económico, pero démosle clic en ver todos los tamaños para ver la tabla de... No nos dio el más barato, nos dio el segundo. Elijamos el primero de la lista porque si no nos va a salir. Seleccionemos ese. En el examen de certificación, Microsoft sí pregunta por, mire que es un DS1 versión 2, que es un DS3. O sea, sí pregunta por que uno debería de tener cierto conocimiento de cuántos core, cuántos procesadores, cuánta memoria me está ofreciendo. Ahí vamos a tener que dar un nombre de usuario para nuestra máquina virtual. Este sí es nombre de usuario de nuestra máquina virtual, entonces designemos uno. Ojo que aquí no se está refiriendo al SQL Server, aquí se está refiriendo a la máquina virtual. El puerto de entrada para RDP es Remote Desktop Protocol.
porque a esta máquina virtual ustedes se van a conectar a través de escritorio remoto. Dejemos como está y no hay ningún problema. Obviamente, para instanciar la máquina virtual me va a crear una licencia a la que yo le voy a tener que pagar de alguna manera a Microsoft. Por lo tanto, me da una opción donde me dice que puedo ahorrar un 49% si yo pongo la licencia. En este caso, pues no tenemos licencia, así que vamos a dejar como está. Bueno, aquí ya podríamos decir revisar y crear. Sin embargo, hay otros botones donde me da la configuración de discos, así que echémosle un vistazo. Si le damos clic en discos, pues dice que vamos a usar. Nos está colocando discos de estado sólido, eso va a hacer que sea bastante rápido. Eso está bien, démosle clic en siguiente. Resulta ser que la máquina virtual nos va a crear una serie de redes para poder conectarnos remotamente. Nos va a dar una IP pública, pero también internamente podemos crear una especie de red dentro de Azure, y entonces él va a manejar una red interna dentro de Azure que va a ser de el rango 10.0.0.0. Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí. Vamos a dar clic en siguiente, ahí no vamos a cambiar nada. Que si vamos a tener algún Active Directory. Pues no, en este caso no. Vamos ahí a opciones, bueno, avancemos, démosle clic en siguiente. Que si vamos a proporcionar extensiones para que proporcionen capacidad de automatización, no. Datos personalizados, no. Datos de usuario. Los hosts de Azure Dedicate Host le permiten aprovisionar y administrar un servicio físico. No, es que mientras más le agreguemos, más costoso va a ser, y para nosotros es una prueba, así que avancemos al siguiente paso. Esto sí es importante. Véanle que cuando ustedes ponen su SQL Server, cuando hacen la instalación, pueden elegir entre autenticación de Windows o autenticación mixta. Autenticación mixta es que puedan entrar tanto con un usuario de Windows como con un usuario que creen en el SQL. Aquí él no está habilitando autenticación mixta, y a nosotros sí nos va a servir, porque si no tendríamos que entrar con la cuenta del servidor, y eso no va a poder pasar cuando nos conectemos remotamente. Entonces, autenticación SQL, habilitar. Esa opción me sirve. Nombre de inicio de sesión, o sea, va a crear una sesión que también se va a llamar con el mismo nombre del sistema operativo. Ok, manejémoslo así. Y ya ves todo lo que necesito. El puerto que va a usar es 1433. Eso es interesante porque el puerto 1433 es el puerto de SQL. Vamos a tener que habilitarlo porque van a ver que no nos vamos a poder conectar nomás así. Pero de momento ahí dejémoslo, está bien, ese es el puerto que usa el SQL. Vamos a poder crear bases de datos hasta de, ¿qué? 1024 gigabytes. 5000 IOPS. IOPS es una medida que se inventaron en cuanto a transacciones y uso de procesador para Azure. Entonces aquí todo está bien. Ya realmente, si avanzamos al siguiente paso, lo que nos queda es ponerle algunas etiquetas a la máquina virtual como para darle alguna descripción adicional que nos pueda servir a nosotros. Esta vez no le vamos a poner etiquetas, solo pues avancemos al siguiente paso y veamos.
Y clique en el siguiente paso para ir a revisar y crear. Ah, pero no está tan caro, miren. Punto 12.60 dólares por hora. Está bastante más barato que con lo que veíamos con SQL Azure. A mí me dio 11 centavos. Ah, ok. 11 centavos está igual de barato. Bueno, no igual, pues, pero está, Sí, está cabal. relativamente barato comparado con el SQL Azure. Bueno, clic en crear, instanciemos la máquina virtual. Aquí se va a tardar un poquito en lo que pues crea la máquina virtual y agrega la instalación del SQL. Mientras se realiza la instancia de mi máquina virtual, si quieren vamos nuevamente al menú de Azure y vamos a todos los recursos. Ah, estos son servicios, pero más abajito tenía que haber algo de recursos que son las instancias que ya hiciste. Y lo que quiero hacer en este caso es que eliminemos la base de datos y el servidor de SQL que creamos anteriormente. ¿Por qué los vamos a eliminar? Bueno, porque nos han dado solo $100 para poder trabajar y si lo dejamos ahí, pues nos va a estar cobrando. Así que es mejor eliminarlo, sí, procedamos. El sí va tildado. Entonces eso nos va a quitar un poco de gasto mientras trabajamos con la máquina virtual. Sí, porque con eso que usamos, mandaron un correo diciendo de que habíamos usado el 20% del crédito, que eran $23 con 91 centavos. Interesante porque ¿cuánto lo usamos? Lo usamos realmente poco para que fueran $23. Sí, y dice que hasta puedes monitorear el crédito y todo. En este caso sí hay que tener un poco de paciencia porque sí se tarda instanciando la máquina virtual unos 5 o 6 minutos.
Listo, ya se instanció, entonces vamos al recurso. Bueno, hay un detalle allí a tener en cuenta. Primero, te está dando la dirección IP pública con la que te puedes conectar. Ahí arribita en la descripción, ahí cabalmente. Ah, bueno, sí, ahí donde estabas. Es que yo lo estaba viendo arriba, pero sí tienes razón, está ahí abajo también. Pero ahí mismo, un poco más abajo, dice nombre DNS y dice sin configurar. Esto es porque nosotros tenemos que configurarle un nombre. Así que vamos a darle clic ahí, dale clic ahí, sí, efectivamente. Y vas a tener que darle un nombre al servidor, que este sí ya va a ser tu nombre público, el nombre por el que lo vas a buscar en el internet, digamos, o a través del cual nos vamos a conectar. Entonces, ahí sí dale un nombre original, un nombre ahí para tu servidor. No te va a dejar con mayúsculas, todo tiene que ser minúsculas. Ojo que el nombre completo va a ser ob-server punto easus.cloudapp.azure.com. Ese nombre necesito que lo copies en algún lado porque nos va a servir. El eastus.cloudapp.azure.com. Listo. Dale clic en guardar en la esquina arriba. Y acabas de darle un nombre a tu servidor. Bueno, este servidor está en la nube, entonces, ¿cómo accedo a él si está en la nube? Bueno, en este caso, para empezar, debemos de tener en cuenta que es una máquina virtual. Entonces, como máquina virtual, podemos entrar a través de el escritorio remoto. Entonces, vamos a dar clic en nuestra máquina física, en el menú de Windows, y ahí busquemos Remote Desktop o escritorio remoto. Ahí está, conexión a escritorio remoto. Ahí vas a pegar la dirección de tu servidor. Sí, conectar. Y te va a pedir tu usuario y contraseña. Ese es el que creamos, ¿verdad? O el de mi Aquí va a haber que computadora. darle clic en más opciones porque te está queriendo ingresar con tu cuenta de Hotmail. Y vamos a tener que decirle que use otra cuenta. Y ahí vas a poner tu usuario y contraseña, así que sí, clic en sí. Y ahí vas a entrar remotamente a tu servidor. Aquí estás ingresando en un servidor virtual que está instanciado en la nube de Microsoft. Debería ser rápido porque los discos que nos vendieron allí fueron de estado sólido. Ten en cuenta que internamente él crea una red virtual dentro de Azure. Esa red virtual ahorita solo tiene este servidor, pues, pero por eso te da ese network del lado de la derecha. Ahí clic en no, porque no deberíamos de. Y pues me da mi ventana de Server Manager. Esta ventana de Server Manager pues es para administrar el servidor y agregarle roles y esto. Aquí cambia un poco la configuración, aquí cambia un poco el manejo
en la nube, porque atención, cuando creábamos una base de datos con SQL Azure, ahí me estaban vendiendo software como servicio. Yo no tengo que preocuparme por mantenimiento del servidor, yo simplemente uso el servicio de la base de datos que fue el que alquilé, que fue el que compré. En este caso yo estoy alquilando un servidor, pero entonces Microsoft me dice, va, ahí está tu servidor, los Service Pack los pones vos, las aplicaciones que le querés instalar las pones vos. Si querés agregarle un rol adicional, pues vas ahí a Server Manager y en el botón de Manage, si querés dale clic ahí en la esquina superior derecha, al otro lado, sobre la barra gris. Ahí hay por ejemplo, dale Manage, y ahí en Manage, ahí es donde se agregan roles al servidor. Por ejemplo, dale Add Roles and Futures. Y ahí entonces pues te dice que este es tu servidor, dale Next. Que si le vas a agregar roles a este servidor o a uno remoto, al que está, rol siguiente. Ahí te va a seleccionar tu servidor, que así se llama. O'Brien Virtual siguiente. Y esos son los roles que se le pueden agregar a un servidor. Por ejemplo, si quisieras que tu servidor fuera un servidor para web, con servicio de hosting, el servicio de hosting de Microsoft se llama Internet Information Service, está abajo, Web Server, IIS. Si quisieras agregarlo, ahí tendrías que poner el chequecito. Si quisieras, por ejemplo, ahí dale cancelar, no lo... si quisieras, por ejemplo, que dentro de tu red este servidor resolviera nombres, pues está el rol de DNS. Si quisieras que entregara direcciones IP, pues está el rol de DHCP. O sea, a mi servidor yo le puedo agregar roles. En este caso no es lo que vamos a hacer porque lo que queremos es trabajar con el SQL Server, pero el punto es que a mí me dieron un servidor, yo compré, yo pedí un servidor, entonces va, la administración es tuya, vos mirás cómo salís. Démosle clic en cancelar. En este caso, pues la configuración que nosotros vamos a hacer no es compleja. De hecho, podés cerrar la ventana del Server Manager ahí. Esta ventana se usa para administrar el servidor. Entonces hagámosle clic en la X de arriba. En esta de acá. Sí, en esa. En cualquier momento, dale clic a tu menú de Windows y en cualquier momento, si quisieras volver a abrir esa ventana, ahí está el botón que dice Server Manager. Sí, justo ese. Entonces, Server Manager y te abre otra vez el dashboard para agregarle alguna configuración a tu servidor. En realidad, donde nosotros queremos ir es el folder de Microsoft SQL Server 2019 y ahí está pues toda la configuración. En cuanto a servicios, dale clic ahí justamente en el maletín rojo del Configuration Manager para ver qué es lo que nos está entregando. Entonces ahí te puedes ir a servicios, a services. Y ahí están los servicios. Sí nos puso el motor de base de datos, el SQL Server Agent, el Analysis Service, el Integration Services. Sí es como que si nosotros lo hubiéramos instalado localmente. El Reporting Services no viene porque ese hay que descargarlo y agregarlo uno, como lo hicimos en talleres anteriores. Ahora, atención que aquí, como que si fuera una máquina de mi red local, yo tengo que habilitarle los puertos para poder conectarme remotamente al SQL Server. Si no habilito esto, no me voy a poder conectar remotamente. Entonces, aquí vas a tener que expandir donde dice SQL Server Native Client 11.0. También expandí Network Configuration porque ahí hay varias cosas que revisar. Entonces, empecemos desde arriba con el Client Protocol. Todo está enable, eso está bien. Vamos ahora a Protocols for MS SQL Server.
Ese name pipes hay que habilitarlo. Sí, ok. Luego vamos más abajo a los otros protocolos, Client Protocol, todo está enable. Como si hicimos un cambio, vas a tener que regresar a Server Services arriba y vas a tener que reiniciar los servicios del MS SQL Server. El de abajo, el motor. El uno arriba. SQL Server, MS SQL Server. El de arriba. El de arriba es el motor de base de datos. A ese hay que reiniciarlo, darle clic derecho, Restart. Ahora vamos a tener que, esto es lo que se revisa aquí para poder tener acceso de manera remota al SQL Server. Esto es lo que se revisa en el Configuration Manager, pero todavía nos hace falta revisar en el SQL Management Studio y en el Firewall. Si quieren vamos al Firewall, hagámosle clic al logo de Windows y escriban ahí Firewall. Eso es a nivel de servidor. Ajá. Ahí clic en Advanced Settings del lado de la izquierda. Y en Inbound Rules veamos que ahí hay una regla para el SQL Server. Ahí está puesta. Si le ven justo esa, es la regla del SQL Server. Entonces ya está puesta, ya no hay necesidad de que la pongamos nosotros. Abramos entonces el SQL Server Management Studio. Aquí vamos a tener que ver cómo está configurado en el sentido de que cuando lo instanciamos habilitamos que tuviera autenticación mixta. Entonces deberíamos de entrar con una cuenta de Windows, pero también con una cuenta de SQL. Eso es lo que tenemos que validar. También podríamos habilitar al usuario SA, que no está habilitado. El Management Studio al inicio siempre se hace el interesante tardándose en abrir, eso es normal. Aquí ahorita deberíamos de poder entrar con autenticación de Windows, solo dándole clic en conectar nos debería de dejar. Sobre la raíz del servidor hagamos clic derecho propiedades y verifiquemos que en Security, si vas a Security, vas a encontrar que la autenticación sí está en mixta. Ahí está SQL Server and Windows Authentication Mode. Eso está perfecto. Lo que pasa es que algunas veces, si no lo hubiésemos especificado al crear la máquina virtual, nos lo hubiera dejado en Windows Authentication Mode. Entonces eso no permitiría poder entrar con una cuenta que nosotros creemos en el SQL. Entonces aquí sí nos sirve la autenticación mixta. Luego aquí hay que ir a Connections. La opción abajito de Security está Connections y ahí en Connections siempre tienen que verificar que máximo número de conexiones esté en 0, porque eso en 0 ahí la misma etiqueta de arriba dice que 0 es ilimitado. Y luego tienen que ver que el checkbox que está puesto ahí esté habilitado, que dice Allow Remote Connections to this server. Entonces eso va a permitir que conexiones remotas se conecten a este servidor. Todo parece bien, falta... ahí démosle OK, entonces está bien configurado. Ojo que esto es también lo que se hace cuando usted quiere que su servidor local pueda acceder, por ejemplo, a una aplicación o se pueda conectar desde otra máquina a su SQL. Lo que estamos haciendo se hace
no porque esté en una máquina virtual de Windows de Azure, sino porque eso es lo que se hace siempre en cualquier red. Ahora vamos al folder de Security y en Security vamos a Logins. Entonces, ahí tenés registrado el usuario que creaste, O'Brien López. Y el SA. Ese O'Brien López que tenés ahí es, ojo que uno es de Windows, el que dice O'Brien Virtual, diagonal O'Brien López, ese es el de Windows. Y aparte tenés el O'Brien López que es el local. A ver si no, bueno, no tendríamos por qué. El SA, si te das cuenta, está bloqueado. Lo podríamos habilitar, pero no tiene mucho sentido. O sea, por seguridad, todo el mundo sabe que en el SQL Server hay un usuario SA y podría ser motivo de ataque. Entonces, mejor dejar deshabilitado este y utilizar el de O'Brien López. Bueno, entonces todo parece estar bien. Minimicemos nuestra ventana de nuestra máquina virtual. Aquí hay una cosa que hay que configurar más. Regresemos a nuestro servidor. Arriba, no, ahí arribita tenés el PAT. Todos los servicios O'Brien Virtual. Ahí dale clic. Hay una cosa que hay que habilitar aquí en la plataforma, pero para eso necesito encontrar dónde está redes. Del lado de la izquierda está un menú que dice redes. O sea, ahí tenés la descripción, pero a la izquierda, si querés dale ahí estás bien, redes. Esos son los puertos que están abiertos. Miren, tienen abierto el RDP para conectarse remotamente, tienen Allow VNet Inbound, Allow Azure. Bueno, esas son reglas que pusieron. Pero nosotros necesitamos agregar una regla a nivel de servidor para poder llegar al SQL, al puerto 1433. Entonces vamos a tener que darle clic en el botón azul que dice agregar regla de puerto de entrada. Origen any, intervalos todos, asterisco, destination any, servicio custom, intervalo de puerto, en vez de 8080 le tenés que poner 1433. Eso es bien importante. Los puertos del SQL Server son 1433 y 1434. Prioridad, la verdad es que no debería chocar con nadie. Prioridad podrías ponerle, bueno, la que está, 310. En nombre, pues cambiarle eso. Ponerle puerto 1433 si querés. Y ya, agregar. Deben de tener en cuenta que aquí estamos usando una IP pública y acabamos de exponer el puerto 1433. Entonces él da un aviso y dice, mire, el puerto 1433 es del SQL. Usted está abriendo ahorita que todo el mundo puede ir a su SQL, siempre y cuando tenga el usuario y contraseña. A ver si es cierto. Hagamos un redoble de tambores ahí para ver si ya nos podemos conectar. Abrí tu SQL Management Studio aquí en tu máquina local. Aquí en tu Management Studio te deberías de poder conectar por la dirección IP pública que te dio o por el nombre del servidor, que para eso le pusiste un nombre de servidor. Ya no va a ser el nombre de servidor de Azure, sino ahora es el de la máquina virtual. Y pues en vez de login servidor O'Brien, que es ese, le vas a tener que poner el que pusiste ahora, que es O'Brien López, y tu contraseña. Tenemos problemas ahorita. The connection was successful. La conexión fue establecida successful. But then error ocurre durante
el protocolo SSL. O sea, dice que no confió en la parte esta del certificado. Dale options abajo. Es que aquí se debería de crear un certificado. Aquí lo resolvemos fácil. Quita el chequecito de Encrypted Connection y ahí dale conectar. Ahí ya deberías de poderte conectar. Ahí está. Por seguridad sí debería de haber un certificado ahí para que te establezca conexión cifrada y pues no se revele tu clave ni nada de eso, pues, pero ahí está, ya estás conectado en tu servidor. Bueno, estás usando tu Management Studio local para ejecutar y trabajar con tu servidor dentro de tu máquina virtual. Obviamente el recurso está en la nube, aquí solo estás haciendo un uso de una herramienta para conectarte de manera remota. Y aquí tienen todas las funciones del servidor. Aquí podríamos haber hecho todo lo que hicimos a nivel local, crear un paquete de Integration Services, crear un job, crear todo lo que ustedes quieran se puede hacer aquí porque en realidad están en una máquina virtual, en un servidor, que la única diferencia es que está puesto en la nube en vez de estar localmente en su computadora. Aquí aquí podrías darle clic al botón del folder y buscarte tu script de Norwin para ejecutarlo. Pongámosle a Norwin para ver. Voy a hacer queries y ver que efectivamente todo funciona bien. Y listo, ahí se creó la base de datos.